Bueno, hola a todos, bienvenidos a una tercera edición del podcast de Duaps. El día de hoy tenemos como invitado a alguien muy especial. Él es Álvaro Castro, un experto en temas legales en fintechs, emprendimientos y además es actual director de Sumara, una firma legal altamente reconocida por sus prácticas de mercados capitales, finanzas y bancas. Bienvenido Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jonathan, gracias por la invitación. Bueno, esa ha sido la parte formal, ahora sigue la parte que más nos interesa, ¿no? Coméntanos un poco sobre ti, Álvaro. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es que terminaste en este tema de blockchain, criptomonedas? Y claro, por el lado legal, obviamente. Bueno, lo primero, lo evidente, soy abogado. Soy un abogado que, bueno, soy abogado de la Universidad de Piura, soy de Piura, y tengo básicamente 17 años de experiencia. He trabajado la mayor parte de mi carrera en estudios de abogados, digamos, de los tradicionales, aquí en Lima, trabajé también en España, enfocado siempre en la práctica corporativa, financiera, regulación financiera, mercado de capitales, ¿no? Hace unos años, y bueno, y también he combinado con dos experiencias en empresa, una trabajando en Cavali, que es la institución de compensación y liquidación de valores de la Bolsa de Lima, y en un emprendimiento allá por el año 2000, fines 2003, 2004, que diría que es lo que hoy día llamaríamos una fintech, pero era una pequeña empresita, una oficina frente a la Plaza Martín, al costado de lo que era el restaurante, el estadio, ¿no? En la Plaza Martín, donde básicamente era financiamiento alternativo, ¿no? Entonces era una especie de fintech, en esa época ni siquiera existía la palabra. Entonces ya estaba en contacto con, si bien siempre he estado involucrado en el tema financiero, en el mercado de capitales, también con el mundo de la innovación y el emprendimiento. Eso hizo que tuviera siempre el contacto, además el interés, y hace algunos años comencé a, digamos, como suele pasar, uno aprende en realidad uno aprende de los clientes, ¿no? Son los clientes con los que comienzan a traerte algunos modelos de negocio medio raros, medio novedosos. La primera vez que escuché de crowdfunding fue por un cliente, ¿no? Me dijo, ¿puedo hacer crowdfunding? El primero dije, ¿qué es eso? Nunca había escuchado. Entonces me trajo un poco de documentación de cómo era el crowdfunding en los Estados Unidos. Me puse a estudiar, no existía el tema acá. Me comencé a meter cada vez el tema de innovación. Luego estuve un par de años viviendo fuera, justo 2015, 2016. Estuve viviendo en Londres, justo donde fue el boom del mundo fintech, exactamente en esos tiempos, ¿no? El FCA, que es como la SBS de acá, con otro chip. El FCA sacó el sandbox regulatorio, ¿no? Y comenzó a impulsar mucho tema de innovación. Entonces, me encontré con toda esa ola y recuerdo cuando yo trabajaba en otro despacho en esa época y le decía, oye, mira lo que se viene. Y me decía, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Eso no existe, eso no vende, no sé qué tiene que ver, ¿no? Volví a Perú en 2017 y a los pocos meses comenzó a hablarse de fintech, ¿no? Llegó un poco más rápido de lo pensado, o sea, yo recuerdo que era a abril del 2017 y ya la SBS había pedido unas reuniones para entender el tema fintech, ya había un proyecto de ley de crowdfunding circulando, me comencé a involucrar y bueno, decidí emprender, ¿no? Decidí que para atender a los emprendedores necesita mucha agilidad y por lo tanto necesitas una estructura un poco más ligera que un estudio tradicional. Entonces, al año siguiente me lancé a la piscina con un par de socios y fundé Sumara Hub Legal, ¿no? Que como tú has dicho, nos dedicamos a atender nuestras dos áreas de prácticas, que es temas financieros, mercado de capitales, regulación bancaria, pero también hacemos innovación, asesoramos a emprendedores, a inversionistas, a fondos de inversión, a fondos de venture capital, a empresas, cada vez más empresas que ya entendieron la importancia de la innovación de base digital y ahora no saben, pues, si tienen que invertir o incubar un proyecto o aliarse, ¿no? Entonces, así que yo llegué al mundo de la innovación tecnológica desde el mundo regulatorio, para ser honesto. O sea, normalmente hay otros abogados del mundo tech que vienen más bien del mundo de las telecomunicaciones, que es un poco más cercano, ¿no? Yo vino del mundo regulatorio. Por eso es que, claro, entre las startups que atendemos, digamos, tenemos predilección de alguna manera por las que tengan que ver con servicios financieros, porque eso es lo que más entendemos. Entendemos cómo piensa el regulador o cuál es la racionalidad detrás de la regulación
que protege el ahorro, ¿no? Y que es muchas veces con lo que se enfrentan los modelos de criptoeconomía y las fintech, ¿no? Porque al final le puedes llamar de la manera que quieras, pero estás captando inversión, ¿no? Y entonces la regulación está pensada para que esa actividad de captación primigeniamente o privilegie que sea realizada por entidades supervisadas. Entonces nos estamos viendo en un mundo, en una zona gris, porque lo digital es una zona gris. Y si tú ves la legislación en muchos países, la aproximación es muy parecida, ¿no? La discusión de cuándo un token es un valor mobiliario, un security, la define el regulador de mercado de capitales, por ejemplo, la SEC en los Estados Unidos, o la oficina, la supervisora en temas de commodities, ¿no? Entonces ahí vienen todos unos criterios de dónde hay un apetito financiero. Entonces, sí sentimos que nuestro manejo del tema, nuestro background financiero aporta mucho el entendimiento de estos modelos y hemos aprendido, ciertamente, o nuevamente la mano de los clientes hemos aprendido del tema digital, nos hemos involucrado cada vez más en la comunidad, digamos, somos parte de unos foros en tema de blockchain, académicos y de negocios, soy parte del grupo de trabajo legal de la Chain, que es esta iniciativa del BitLab. Eh, Soy embajador de la Asociación FinTech de Perú y bueno, ahora, digamos, después de haber estado enseñando muchos años Derecho de Mercado de Valores durante años, ahora he enseñado Derecho y Tecnología en la Universidad del Pacífico. Entonces, yo mismo he dado un giro, ¿no? Siempre considero que hay un punto muy interesante entre el mercado de capitales y la innovación, pero digamos que cada vez me he vuelto más técnico. Qué bueno escuchar ese cambio. En general esa adaptación, creo, ¿no? A los cambios tecnológicos en base a lo que tú has venido trabajando de forma regular y esa visión de poder descubrir algo nuevo que quizás en ese momento no muchos se enfocan, y de hecho hasta el momento no muchos se enfocan. Ya regresando un poco más al tema, justo lo que tú comentabas, nos encontramos ahorita en torno a todos estos cambios que está trayendo la tecnología de blockchain a un escenario muy gris, en el que no se saben muchas cosas, y justo eso fue lo que nos trajo a este podcast. Como algunos sabrán, nosotros como Duaps, junto con Toulouse-Lautrec, Everest, Agente BTC, estamos organizando el primer concurso de criptoarte y NFT aquí en Perú. Y en el taller que nosotros hicimos inicialmente surgieron muchas dudas del público, de estos nuevos criptoartistas que están surgiendo y en general de personas que recién desean ingresar a este mundo, sobre cuáles son estas cuestiones legales y son más o menos las que queremos discutir ahora. Para empezar, Álvaro, me gustaría que nos puedas comentar desde el punto de vista legal, ¿qué son los NFTs? ¿No? ¿Qué es lo que abarca? Es una excelente pregunta. Lo primero creo que es algo obvio. Los NFTs no tienen regulación especial, ¿no? No hay una norma, ni tampoco las criptomonedas, para ser más amplio en el comentario, ¿no? La criptoeconomía aún no tiene reconocimiento legal en el Perú. No hay ninguna norma de ningún tipo que siquiera reconozca el fenómeno, más allá de algunas alertas y avisos que sacan algunos reguladores, que cuidado con invertir acá, que nadie te lo respalda, o el Banco Central que sacó un comunicado en que reconocía pues, el tema de cripto, pero no hay ninguna normativa. Ahora, como yo siempre digo, y esta era ¿cómo se llama? Mi frase, mi letanía desde el mundo fintech, era el que no haya regulación específica no significa que no esté regulado. Porque muchas veces dicen, no, no está regulado. O no, no están reguladas fintech. No aguanta. Sí están reguladas. Lo que no tienen es una regulación especial, posiblemente no tienen un supervisor especial como la SBS o la Superintendencia de Mercado de Valores y no tengan una legislación que diga cómo pueden hacer su negocio, pero no es que no estén regulados. Nada se escapa, ¿no es cierto?, al marco, porque toda la realidad económica tiene alcance bajo regulación. Entonces, ¿qué regulación afecta al mundo de los NFTs? Como te diría el mismo tema del cripto, como los modelos de negocio fintech. Primero lo evidente. Código Civil, la ley madre, ¿no? Dejando de lado la Constitución, evidentemente. Código Civil, porque el Código Civil regula relaciones privadas. Y lo que se genera alrededor de un NFT, como cualquier tipo de activo, sea físico o digital, es el Código Civil. Pasa que el Código Civil no tiene un capítulo específico, literal, sobre bienes, lo que los doctrinarios, los escritores le llaman, los académicos del mundo del derecho le dicen los bienes incorporales, o sea, que no tienen un soporte físico. Un soporte bien corporal es una casa, un carro, una mesa, ¿no? Un reloj. Bienes incorporales serían cercanamente como lo que existen elementos de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Un software que no está soportado
en nada físico, no significa, nadie podría decir que no hay reconocimiento legal a un software, a pesar que no es tangible, ¿no? Está regulado. Algunos tienen regulación propia, como los, digamos, la propiedad intelectual, los elementos de propiedad intelectual, pero no significa que el que no tenga una norma propia no significa que no exista para el mundo legal. Ahora, entonces, dentro de esa foto un poco genérica, y me van a disculpar que he hablado así medio teórico, pero es importante para entender por qué es más fácil decir no están regulados y se acabó la discusión. No es tan así, ¿no? Oye, de repente la discusión puede ser, ¿necesita regulación especial? Y ese es un tema que sí podríamos abordar. Pero no es que no hay nada, no es que no existe nada. Por ejemplo, si hay una empresa o un negocio que vende NFTs, dices, bueno, es que no hay regulación, entonces no estoy obligado a nada. No, perdón. Por ejemplo, si los que te compran el NFT o un criptomoneda son consumidores finales, son personas de a pie, por así decirlo, entonces aplica las normas de protección al consumidor, ¿no? Independientemente de que alguien haya regulado la actividad, te vas a regir por los principios de protección al consumidor, que son, oye, que tienes que haber informado todas las características de ese bien o servicio que estás ofreciendo al público y que tienes que cumplir con esa promesa, porque si no, hay una falta de idoneidad. El criterio de la falta de idoneidad es el básico en las relaciones de proveedores-consumidores, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿hay tema de propiedad intelectual alrededor de los NFTs? Definitivamente, sobre todo si el NFT, como en este caso, representa digitalmente alguna obra de arte que ya tiene su propia titularidad, ¿no? Si estás representando un NFT, un cuadro, la Mona Lisa, no significa que, bueno, ahora transfieres el NFT y, bueno, lo que pase con la Mona Lisa no tiene nada que ver, yo tengo he creado un bien nuevo. No, cuidado que el que tiene el de los derechos sobre la Mona Lisa podría reclamar, oye, tú no puedes hacer ningún tipo de representación porque no te he autorizado. Estaba leyendo hace poco que hubo unas representaciones de NFT de criptoartistas alusivas a algunos personajes de Marvel y Disney. Y ya Marvel ya envió su comunicación diciendo, oye, yo no te he autorizado esta representación digital en un NFT. ¿No? No es que porque estás en el mundo digital escapas de la normativa, para bien o para mal, te alcanza. Otra cosa es que se ha limitado lo que se llama el famoso, en español no existe una palabra así que disculpen la guachafada, pero en inglés se llama el enforceability, o sea, la posibilidad de que una regla, un contrato, una obligación se obliga al que afecta esa obligación a cumplirla, ¿no? Entonces, claro, si estás en un mundo digital y la plataforma es una empresa que está en Estonia, entonces, y aquí alguien copia un cuadro de Sislo, ¿cómo hacen los herederos de Sislo para obligar a que saquen este NFT que está en un blockchain almacenado en un exchange que está en dificilísimo, ¿no? O sea, el hecho de que el enforceability sea muy limitado no significa que no hay regulación. De repente el enforceability hoy es limitado, quién sabe en el futuro los reguladores pues se pongan las pilas y vean mecanismos para así obligar al mundo digital a cumplir las reglas del mundo general, por así decirlo, ¿no? Entonces, los temas de propiedad intelectual son relevantes, por supuesto. Y un tema que también es relevante, que es creo que el más delicado, es, como dije algún momento, si es que un NFT, un token no fungible, en alguna ocasión, en alguna circunstancia, puede ser considerado un valor mobiliario, como si fuera una acción, un bono o un activo financiero. ¿Ya? Ahí otra vez, no hay regulación en el Perú. Lo que hay es de las normas de mercado de valores que se enfoca en lo que es valores mobiliarios. Valores mobiliarios sí están definidos, son acciones, bonos, ¿no es cierto? Instrumentos de corto plazo, cuotas de fondo de inversión. Y tiene la definición de intermediación financiera que está en la ley de bancos, ¿no? Captación de ahorro. Pero hay una ley, yo también la repito, es de mi letanía, Leo, y hay una ley que es la ley 30050, que es la ley de promoción de mercado de capitales, que en su artículo 2 básicamente dice que solo una empresa supervisada por la SBS o por la Superintendencia de Mercado de Valores puede efectuar publicidad masiva, le hace redes sociales, internet, correo electrónico, reuniones, invitando a la gente a entregarle dinero para que sea invertido en activos financieros. Hasta ahí me quedé tranquilo porque dije un token, una criptomoneda, es un activo financiero, es un activo digital. Sin embargo, luego, a renglón seguido, esta es una modificación incorporada recién el año pasado, dice que los reguladores tienen la capacidad para aplicar lo que llaman primacía de la realidad, o sea, para interpretar si en la práctica algún instrumento equivale a un activo financiero independientemente del nombre que le pongas.
¿ya? Entonces, ese artículo no ha sido usado hasta ahora por los reguladores. Sin embargo, cuando yo me reuní con los reguladores para hablar del tema cripto, siempre me han dicho, oye, pero ojo con esta norma. En el Perú no hay un precedente, no hay un criterio que alguien haya dicho, mira, en estas circunstancias, este criptomoneda, sea fungible o no fungible, funciona como activo financiero y por lo tanto requiere esta licencia. En los Estados Unidos existe el famoso test de Huey. El test de Huey es una jurisprudencia de la Corte Suprema. Ustedes saben que en el Reino Anglosajón la jurisprudencia crea casi prácticamente leyes, ¿no? O sea, cuando sale, la regulación muchas veces se basa en decisiones de los jueces. Entonces, en el famoso caso de Huey contra la SEC, contra la SEC, ¿no? Que es el equivalente a la Superintendencia de Mercado de Valores, se definió cuándo ciertos contratos o cierto tipo de contratos especiales funcionaban en la práctica como un contrato de inversión, que diríamos que sería el equivalente acá al activo financiero que hace referencia a la ley peruana. Y por lo tanto, bajo ese criterio, sí se puede, y está leyendo los artículos de abogados de los Estados Unidos, bajo ciertos supuestos, una criptomoneda puede considerarse justamente un activo, un security, o sea, un valor mobiliario en Estados Unidos. Por lo tanto, cuando lanzan sus famosos ICOs, ¿no? Van a tener que pedir autorización como si fuera un IPO. Un IPO es una oferta pública de acciones. Pero dice, oye, no, seguramente no son acciones, no es una representación de una alícuota del capital de la compañía, pero funciona parecido, así que tienes que venir a pedirme autorización, dice la SEC. En el tema de los no, tokens no fungibles, habría que tener en cuenta, por ejemplo, bajo la lógica del test de Huey, cuando hay una promesa en el que desarrolla el token de que el adquirente se va a beneficiar por un futuro incremento de valor del token, en este caso del NFT, ¿no? Y si es que esa expectativa de incremento de valor está en la oferta que hace el desarrollador, el que oferta el NFT, podría alcanzarle la regulación de securities en los Estados Unidos. Aquí hablo, este es solamente para los que acaban de conectarse y no se asusten, ese es el test de Huey que establece la Corte Suprema de los Estados Unidos. Acá no tenemos nada equivalente, pero sí tenemos, y llama la atención, sí tienen los reguladores desde hace un año, desde enero del año pasado, la facultad de hacer un test de Huey, ¿no? De decir cuándo un instrumento, un token, sea fungible o no fungible, funciona como un activo financiero y por lo tanto pretender aplicarle alguna de las normas del mercado de valores o del sistema financiero. Entonces, aún no estamos ahí, pero hay que estar atentos. Álvaro, me gustaría hacer una pausa porque mencionaste token fungible y no fungible y sería bueno detenernos ahí y explicarle a la audiencia un poquito sobre eso. No sé si nos ayudas aterrizando esta idea. Por supuesto, encantado. Disculpen que a ese vuelo muy bien que me pare. A ver, por definición, ¿no? Los tokens que representan una criptomoneda son fungibles. Fungible significa un bien que es sustituible absolutamente por otro. El dinero, por ejemplo, es fungible porque da lo mismo si tú tienes un billete de 10 soles, da lo mismo si es el de la serie 2.344.999 que si tienes el número 4, porque son billetes de 10 soles, ¿no? Y si juntas 10 monedas de un sol es lo mismo que el billete de 10, es fungible, completamente identical. Por eso es que dicen que el dinero es el bien más fungible que existe. En el caso de, por ejemplo, las acciones, una compañía emite acciones, lo mismo. La acción común de Google, ¿no? Emite 1 millón de acciones de Google, la acción número 1 es exactamente igual que la acción número 999.999, porque es fungible. Eso significa dar lo mismo cuando tenga. No es que, no, espérate, dame el papelito porque esta es la mía y esta es la tuya. Nada, tienes una opción, yo tengo una acción, no importa el número, más allá de que se represente en el certificado de acciones, pero ese es un tema más de acreditar titularidad, pero como el bien, da lo mismo. Lo mismo podemos decir de los bonos, lo mismo podemos decir de las cuotas de un fondo mutuo, si alguno invirtió en un fondo mutuo o un fondo de inversión, a nadie le importa el número, la serie específica, porque son fungibles con otras cuotas del mismo fondo, ¿de acuerdo? Esa es la fungibilidad. Y las criptomonedas, por definición, funcionan como bienes fungibles. Las criptomonedas tipo Bitcoin, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque da lo mismo. Tú cambias un Bitcoin por otro Bitcoin. Valen lo mismo. Cada token de Bitcoin vale exactamente lo mismo. Y está almacenado, obviamente está basado en una red blockchain, ¿no es cierto?
un registro descentralizado. ¿Qué es lo que sucede con el NFT? Se crea de manera muy similar a una criptomoneda, pero no es fungible. Es decir, lo que hace distinto a un NFT, a un token no fungible, de un token fungible, o sea, una criptomoneda, es su carácter único. Y se basa para poder probar ese carácter único de ese NFT, se basa justamente en el blockchain. Porque la blockchain es la que justamente el código de la blockchain va a permitir identificar que este token es el que, ¿no? El del que estamos hablando, que no se confunda con una réplica, ¿no? Que no sea falsificable, que puedas tracear quién tiene este token ahora en el momento del futuro, ¿no es cierto? Todo, digamos, ya después respecto a la trazabilidad, igual que cualquier criptomoneda. Pero la diferencia es que además se asegura que, que la misma blockchain se pueda probar el carácter único de cada token no fungible. Entonces, esa es una diferencia fundamental, ¿no? Tú no puedes como regla general, quiero decir, no puedes cambiar un NFT por otro, por decir que es lo mismo. Porque inclusive si se trataran réplicas de la misma, por ejemplo, si fuera un NFT de algún tipo que contiene una réplica de una obra de arte, igual cada uno tiene un código distinto, ¿no? Entonces no hay fungibilidad. Y es parte de, y eso sí, comparte con las criptomonedas, el que como se controla la oferta, ¿no? Esa escasez artificial es la que permite generar valor, ¿no es cierto? Es lo que permite que se aprecie un NFT. Ahora, ya que tenemos claros los conceptos de fungible y no fungible, y retomando un poco lo que comentabas antes de eso, entendemos pues que efectivamente existe una regulación, porque todo lo que se ejecute, entiendo que en el país, etcétera, está regulado de cierta forma. Que no sea específica es otra cosa, ¿cierto? Pero ahí es donde de repente, para aterrizar a las personas que no están muy familiarizadas con el tema, entendemos que el NFT vendría a ser un activo digital, ¿correcto? Vendría a ser es correcto, un activo digital. Ahora, y ahí me surge una pregunta que está bastante, de repente, interesante de explorar. Cuando uno, por ejemplo, un criptoartista publica su NFT en OpenSea o en cualquier tienda, ¿no? Y la vende, ¿qué es lo que en realidad está vendiendo? ¿Vende la imagen? ¿Vende el contrato, la transacción, el contrato que se crea cuando tú minteas el NFT? Mira, ahí va a depender de exactamente lo que sea esta selección de un propio smart contract, porque para comenzar, es importante decir que aunque pueda haber cierta conexión entre el activo digital, en este caso el NFT, con el activo físico que se pueda decir que está representando, lo cierto es que el plano físico es distinto al plano digital, por ejemplo. Hoy hay algunos proyectos en algunos lugares que es tokenicemos inmuebles, ¿no? Vamos a hacer una representación en lugar de vender, como es operativamente en el mundo físico muy difícil tener 1000 dueños de un inmueble, ¿no? Aunque el Código Civil peruano, como otras legislaciones, prevé la figura de ser dueño de acciones y participaciones, es decir, tener un porcentaje de un inmueble. La típica, ahí es el dueño y los herederos son, digamos, son 5 hijos, entonces cada uno tiene el 20% del inmueble. No puedes decir que tú eres dueño del baño o de la sala, es simplemente una cuota ideal. Entonces la ley peruana sí reconoce la copropiedad, pero implica pues que no puede dar transferencia de esa alícuota a menos que haya autorización del resto de los copropietarios. Imaginemos que tú dices, bueno, en lugar de tener basados en el papel, en la escritura pública, ese porcentaje de participación en el inmueble lo voy a representar en un token. Y voy a vender un token, y al vender el token estoy vendiendo ese 20% de participación en el inmueble. ¿Eso tendría un efecto legal en el Perú? Así como lo he explicado, no. Porque en el Perú, para que el propietario de inmueble se reputa que está en registros públicos, ¿no? Y para tener una transferencia de una participación tendrías que pasar por las mismas formalidades que te exige para transferir el inmueble completo, que es hacer una escritura pública en tu notario y eso inscribirlo en registros públicos. Entonces, así como está, el NFT realmente no generaría lo que decía hace un rato el concepto de la enforceability. El que tú transfieras un token, lo que te va a permitir será en todo caso exigir a los dueños que por favor formalicen la transferencia de ese 20% que tengo sobre el inmueble.
pero no es automático. Entonces tendrías un problema de enforceability si los otros dueños deciden vender o lo que sea, tú estarías desprotegido. Por eso es que tendría que cambiar la regulación y permitir que en lugar de usar un sistema de registro centralizado, como es la SUNAR, ¿no es cierto?, como registros públicos, se base en un sistema de registro descentralizado, que sería una blockchain, ¿no?, y en la cual sea autoejecutable la transferencia de propiedad de los inmuebles. Pero mientras que eso no suceda, entonces no es absolutamente trasladable los efectos del mundo digital, del NFT, con el mundo físico. Ahora, si lo vemos a un ejemplo más sencillo, tú dices, oye, mira, criptoarte, ok, has creado una pieza de arte digital. Si la pieza de arte digital en sí misma es lo que estás creando y lo que estás negociando, eso sí es transferible completamente y regulado en función a lo que hayas establecido en el smart contract, con las características que hayas tenido. Y tú me dices, no, pero cuando yo transfiero el NFT, también quisiera que se transfiera la propiedad del activo físico que representa. Y efectivamente hay una limitación, ¿no? Ahí tendría que haber una regulación adicional respecto al activo físico. Entonces, no es tan sencilla, lo importante es entender que no es automática el que se mezcle el plano digital con el plano físico. Álvaro, una consulta. ¿Qué pasa si, justo lo último que comentabas, ¿no? Si todo es 100% digital. Yo creo un GIF, así súper horrible, pero que genera bastante hype en la comunidad. Tuyo, además es tuyo. Y claro, y es mío, ¿no? Lo tokenizo, lo vuelvo un NFT, no sé, me lo compran o lo transfiero, pero todo sucede en el ámbito digital. Entonces, ¿qué regulaciones aplican en ese aspecto? O sea, por ejemplo, ¿qué me limita a mí de crear varias series o las series que yo quiera o las copias que yo quiera de este GIF y seguir generando de alguna manera ingresos por el hecho de que este NFT sea adquirido por otros usuarios, ¿no? Entonces, en ese ámbito donde todo es 100% digital, ¿cómo aplica la parte legal? Porque me imagino que no hay forma de que alguien se dé cuenta que yo estoy haciendo eso en un ámbito de blockchain, ¿no? Mira, eso nos lleva hasta discusiones súper más grises todavía. Por ejemplo, si un smart contract es un contrato, ¿no? La respuesta rápida de los abogados sería: un smart contract no es un contrato, a pesar de que suene así. Porque un smart contract es un programa autoejecutable, ¿no? Mientras que un contrato es un pacto que luego tienes que pedir que cada parte tiene que obligarse a cumplir, y si no cumples, no es que te esfuerzo, es que voy a un juez, voy a un árbitro, ¿no?, para obligarte a cumplir, y si no cumples, simplemente obligo a que te indemnicen, ¿no? Un juez también que dice, pero no es que yo te llevo de las orejas y hago que me entregues o que hagas lo que prometiste, no se puede. El smart contract es ejecutable, o sea, no hay forma de escaparte de la ejecución del smart contract. Entonces, hay quienes dicen que un smart contract no es un contrato, hay quienes dicen, otra vez, en algunos países, que ciertos smart contracts sí equivalen a un contrato. Entonces, va a ser un depende, ¿no? Ahora, si tú me dices, entonces, en este caso, ¿qué impide que tú? Ahí hay dos cosas. Primero, aquí es pura a falta de regulación especial, lo que decía al inicio. Aquí lo que va a primar es lo que se llama la autonomía privada, es decir, lo que ustedes definan a nivel contractual. Y a nivel contractual no es solo un smart contract, que es en los términos y condiciones que estén pactando, ¿no es cierto?, que subyace a la creación del NFT. Entonces, lo que acuerden, las reglas de juego que ustedes pongan, eso es lo que va a regular. Si tú te has comprometido, imagínate, oye, mira, estoy generando este NFT y va a ser el único de su clase. Si tú ofreces eso, generas el NFT, lo transfieres y después replicas, oye, el titular podría demandarte, sí, perfectamente, podría demandarte, puede probar que hay un contrato, que hay una obligación que tú estás cumpliendo. Puede además alegar derecho de propiedad intelectual, perfectamente, sobre el NFT creado, sobre tu GIF horrible, ¿no es cierto? Él tiene derecho patrimonial y resulta que tú cediste, o sea, porque propiedad intelectual, y ahí de repente tendría que derecho de explicación, existen dos tipos de derechos. Una obra, los derechos morales y los derechos patrimoniales. El derecho moral es básicamente el derecho de la paternidad, es decir, que todo el mundo reconozca que Jonathan es el creador de este horrible GIF, ¿no? Eso nadie lo va a cambiar, pero tú puedes haber cedido, como no puedes haber cedido, los derechos de explotación. Es decir, oye, imagínate que tú cedes el NFT de este GIF y el adquirente, él se pone a replicar el NFT. Él comienza a sacar copias. Y tú vas a decir, un momentito, yo te vendí el NFT a ti, no para que tú comenzaras a hacer negocio, a sacar réplicas. Entonces, la misma discusión tendríamos del otro lado. Es decir,
le ofreciste esa exclusividad, ofreciste que era el único NFT de este tipo que iba a existir o no, ¿no es cierto? Para saber exactamente, le cediste el derecho a que él replique este NFT. Esas son discusiones del mundo de la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual, que se trasladan al mundo digital, más allá de las limitaciones, y otra vez uso esta palabrita, es las limitaciones de enforceability que existan, ¿no? El hecho de que, oye, a ver, anda, pues, de copy, explícale, a ver que te entiendan y que ordenen, que cumplan, o anda un juez, ¿no? Va a ser difícil de explicar, pero conceptualmente sí, depende de lo que diga en el contrato por el cual creas y vendes este NFT, dependerá de eso, si tú tienes derecho a seguir sacando réplicas y si el adquirente tiene ese derecho, ¿no? En esa parte, claro, surge el tema porque a quién recurres, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando tú haces una compra de un NFT, tú no sabes que, por ejemplo, Ángel le compró el NFT a Jonathan, tú sabes que la billetera tal le compró a la otra billetera, ¿no? De repente, cuando se dan casos de autores que son reconocidos, sí tienes ahí el registro de quién fue el dueño original de la obra, pero no de la persona a la que tú le cediste o a la que tú le vendiste el NFT o la información que tú tienes. Ahí como que hay como que bastantes grises en general en todo, ¿no? De a quién recurro, ¿no? O sea, yo sé que es un código, pero no sé qué es Ángel, o no sé a quién se lo vendió, etcétera. Es por eso que a veces también hay mucha suspicacia en torno a estas ventas de NFT con millones de dólares, porque se dice, oye, están de alguna forma u otra blanqueando por ahí dinero, ¿no? Porque es bastante sospechoso. Una pregunta que nos surgió en ese taller de los participantes era en torno a la propiedad intelectual de las cosas que ellos utilizan para hacer sus propios NFT, por ejemplo. Si ellos hacen un NFT inspirado en Bitcoin o en Ethereum a nivel de criptoarte, ellos tienen que pagar algún derecho, estas marcas son libres de uso, o qué sucede cuando utilizas, por ejemplo, una marca registrada, ¿no? Ok, esa es una buena pregunta. En el caso de Bitcoin, específicamente la representación del símbolo de Bitcoin, hasta donde yo entiendo, no hay un dueño. Nadie se ha adjudicado la propiedad intelectual del símbolo de Bitcoin y que luego por lo tanto, no vería quién podría oponerse a una representación digital de la criptomoneda, del mismo Bitcoin. Ahí lo veo difícil, ¿no? Ahora, en cambio, y leo justamente una pregunta, si alguien usa una marca registrada, imagínate que capturas un momento, ¿no? Que esto también es una obra de arte, el momento en el cual Tony Stark desaparece en esa escena de la última de Avengers. Y ese momento es el que tú capturas un NFT y lo comercializas, porque te parece como un coleccionable, ¿no? Efectivamente ahí tienes un problema, porque estás infringiendo derecho de propiedad intelectual. Es más, el ejemplo que le daba, y lo estuve leyendo temprano en un artículo, era que había casos en los cuales ya Disney y Marvel habían estado notificando respecto a la violación de derechos, la violación de sus derechos de propiedad intelectual, ¿no? Vía estos NFT, es decir, el hecho de que estés en el mundo digital no significa que te escapes, y el hecho que de repente sea el enforceability sea difícil de identificar quién es el que está violando el derecho, porque tú has dicho, oye, quién es el propietario, no se sabe, no significa que no haya, eventualmente se pueda conseguir algún tipo de medida de los dueños de la propiedad intelectual, como Marvel o DC Comics o quien fuera, o Disney, para proteger la violación de sus derechos al momento de una réplica. O sea, no es que yo sé que a veces da la sensación de que el mundo cripto está más allá del bien y el mal, pero en realidad no es así, ¿no? Lo que pasa es que es difícil agarrar al infractor por justamente cómo está estructurado el mundo cripto, ¿no? Pero técnicamente sí aplican las mismas reglas del mundo físico en cuanto, bueno, físico es un decir, porque la propiedad intelectual también esos son intangibles, ¿no? Pero sí que aplica, ¿no? Sí que aplica. A ver, ¿qué podrá pasar en el futuro? De repente llegará una orden judicial a Wallet, al exchange, le dirá, oye, qué sé yo, transfiere esto a nombre del verdadero dueño. O sea, digamos, no conozco al final cómo se han llegado los casos ya judicializados por este tipo de controversias, pero lo que sí les puedo decir es que
no escapan a las reglas de propiedad intelectual un NFT que represente alguna otra creación artística. Mencionas una palabra, futuro. Y de esa palabra me quiero agarrar para conversar un poco sobre, o comparar, ¿no? Un poco lo que pasó con la ley FinTech, o un poco con lo que pasó con el tema del crowdfunding, que de hecho lo conoces muy bien, ¿no? Entiendo que hay un decreto supremo, un decreto de urgencia que todavía está vigente para el tema de crowdfunding. Y quiero que nos comentes un poco eso, porque cuánto tiempo tomó o cuánto demoró en salir ese decreto para que los que hacen negocio o los emprendedores que se basan o que están muy entusiasmados en hacer crowdfunding en el país tuvieran esa necesidad o tuvieran la posibilidad de hacerlo y que hagas quizás un versus con lo que sería el blockchain, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para que exista algo similar? ¿O qué herramientas legales necesitamos o se podrían utilizar para regular de manera parcial? Porque no creo que sea posible total, pero sí de manera parcial todo lo que tenga que ver con tokens, criptomonedas, criptoactivos y demás. Claro que sí. A ver, lo primero, en el tema de crowdfunding en el Perú, la primera proyecto de ley que estuvo circulando, estuvo eso por fines del 2016, más o menos fines del 2016. Si no me equivoco, fue la CAF que impulsó, ¿no? Que se desarrolló un proyecto de ley acá, y hubo un proyecto de ley ahí muy parecido a lo que es actualmente la ley española de crowdfunding, ¿no? Luego, los tres reguladores, la Superintendencia de Mercado de Valores, la SBS y el Banco Central, bajo el auspicio del MEF, trabajaron en un proyecto de ley propio. Eso fue más o menos 2018, ¿no? Este proyecto de ley se presentó al Congreso, eh, se votó en Comisión de Economía y de Protección al Consumidor, y cuando iba a pasar ya al Pleno, se disolvió el Congreso, ¿no? Se disolvió el Congreso y entonces el Ejecutivo rescata el proyecto y lo saca como decreto de urgencia. Por eso es una decreto de urgencia, no porque no estuviera previsto que saliera como ley, sino que así fue, pues, ¿no? No había Congreso y están aprovechando este plazo entre que disolvieron el Congreso hasta que nombraron el nuevo Congreso y dijimos, hicieron sacar todas las leyes importantes. Entonces, sacan esta ley a inicio del 2020, o sea, exactamente 2020, y la ley, esta vez, para mi gusto, bien, la ley era una ley marco, una ley conceptual, que no entraba al hiperdetalle, no decía, este es el monto del capital mínimo que tiene que cumplir la plataforma de crowdfunding y estas otras obligaciones. No, era más el tema de qué es lo que está regulado, a quién le damos la competencia, a la competencia en términos de supervisión, se lo dieron a la Superintendencia de Mercado de Valores, y cuáles son, digamos, las principales características y las principales obligaciones. Pero siempre era según se define, ¿no? Según define el regulador. ¿Y eso por qué? Porque creo que, y es una de las mejores cosas que han hecho los reguladores peruanos, reconocieron que un negocio fintech, un negocio de base digital, que se transforma muy rápido, primero evoluciona rápido y segundo, está fuera de la comprensión de los reguladores. Dijeron, oye, mira, si legislamos creyendo que lo entendemos, de repente la fregamos. Y luego para corregirla hay que ir al Congreso, o sea, complicadísimo. Mejor dejemos los temas marco en una ley, una norma con rango de ley, y los detalles los dejas a un reglamento que aprueba la SMB, la Superintendencia de Mercado de Valores, y si hay que hacer un ajuste, es mucho más rápido, porque lo aprueba la propia SMB. No es que vas al Congreso, no es que tiene que negociar con la bancada, no, nada. El regulador, en ejercicio de sus facultades, mete cualquier ajuste que se necesite. Y así fue, ¿no? Entonces, ¿cuándo salió el reglamento? El reglamento salió hace unos meses, ¿no? Hubo un proyecto de reglamento que se salió publicado a fines de noviembre y finalmente fue publicado hace creo que fue abril o mayo de este año, ¿no? Entonces salió al famoso reglamento. Entonces, si hacemos un paralelo o una figura, no voy a decir sencilla, pero más cercana, que existían ejemplos del mundo del crowdfunding en el mundo hacía muchísimos años, y si aplicamos ese ritmo de desarrollo regulatorio al mundo cripto, nos echamos de llorar, porque en el momento que lo regulen en el Perú, ya estamos en otra cosa, estamos en computación cuántica, o sea, no creo que si aplicamos ese ritmo, vamos mal. Lo que sí va a pasar, o sea, y aquí quisiera diferenciar algo que siempre digo es,
hay que diferenciar la regulación de la actividad, ¿no? Oye, vamos a regular a las plataformas del chain de cripto, a los wallets de cripto, o a los ICOs, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa es si es que va a haber reconocimiento regulatorio. Reconocimiento regulatorio, yo creo que sí va a haber y va a ser pronto. ¿Y por qué digo reconocimiento regulatorio? Porque básicamente el tema más importante que es el tema de prevención de blanqueo de capitales. Para cualquiera que me esté escuchando y es un emprendedor del mundo fintech, del mundo cripto, que tengan exchange o que tengan algún tipo de wallet, saben que una cosa es que la actividad no esté supervisada y otra cosa muy distinta es que el banco te cierre las cuentas cuando ve movimiento de dinero y que tú le dices, no, mira que yo estoy acá vendiendo cripto, al banco se le erizan los pelos, ¿no? Y te cierra la cuenta. ¿Y qué argumentan los bancos? Con o sin razón, lo que argumentan es, tu actividad es una exposición de riesgo al lavado de activos. Entonces te piden que tengas un oficial de cumplimiento. Un oficial de cumplimiento, además, designado ante la Unidad de Inteligencia Financiera, ante la UIF, ¿no? Que es la Autoridad en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pero la UIF te dice, no te puedo registrar. ¿Por qué? Porque los sujetos obligados, ese es el nombre, son los de una lista cerrada. Y si no estás en la lista, no te puedes registrar. No es que voluntariamente te pones, nada. Es más, para registro, entras a la web y eliges tu categoría. Si no estás ahí, no puedes. Entonces, esa falta de reconocimiento regulatorio, de no poder designar un oficial de cumplimiento, de no poder reportar para efectos de blanqueo de capitales, no poder acreditar que tienes un mecanismo de KYC, de prevención, ¿no es cierto? Que sí filtras a tus clientes, ¿no? Eso, que puede sonar, bueno, qué bacán, porque opero más ligero, al final es un problema, porque a menos que tengas cuentas fuera del país, ¿no es cierto? Y le digas a tus clientes que paguen con tarjeta de crédito o con PayPal, no vas a poder tener cuentas locales. Y eso va a dejar fuera a mucha gente, porque el cliente pequeño no utiliza tarjeta de crédito y menos PayPal para hacer operaciones, ¿no? Una compra fuera del país. Lo que te va a querer es transferir a una cuenta local. Y los bancos muy probablemente te van a cerrar la cuenta local, si es que te la abren, ¿no? Porque los bancos, si tú dices que eres una plataforma de cripto, algunos no te abren ni siquiera la cuenta. Entonces, ese reconocimiento regulatorio creo que sí es una buena noticia. Yo creo que sí es una buena noticia. Y es verdad, hace un año, pero hace 2 semanas salió el superintendente, el jefe de la UIF, a decir que ya venía la normativa en materia de cripto. Claro, mucha gente que se puso nerviosa y dijo, oh, no van a regular. No, no van a regular la actividad porque eso no lo puede hacer la UIF. La UIF lo que va a sacar es una normativa en tema de, oye, ¿qué tiene que cumplir una plataforma, un exchange, por ejemplo, de cripto, en materia de prevención de blanqueo de capitales? Y eso les va a solucionar el problema, para mi gusto, del tema de cierre de cuentas o el problema de la apertura de cuentas en el Perú. De ahí a que salga una actividad, una regulación propia para la actividad, es decir, que te diga que hay que sacar un permiso, registrarse para hacer exchange o para hacer un wallet de cripto, yo creo que eso todavía va a pasar bastante agua bajo el puente para llegar a eso. Interesante, interesante lo que me comentas y creo que es información valiosa para todos los que nos están escuchando y los que nos escucharán más adelante. Se nos está pasando el tiempo. Vamos a tomar algunas preguntas que ha dejado el público, los asistentes. José consulta, si yo peruano compro un NFT en OpenSea y luego regreso a OpenSea y lo vendo, ¿tengo que tributar algo a la SUNAT? Y creo que también hay otra pregunta relacionada también con el tema fiscal de la compra y venta de NFTs. Sí, viene la pregunta de Tatiana ahí que me ponen aprietos. A ver, otra vez, no hay reconocimiento regulatorio a la figura. Entonces, los tributaristas se están dividiendo, pues tengo hablado con varios, y hay dos visiones. Una es la que usan esta famosa frase de los gringos que se llama la muerte y los impuestos. Es decir, que solo hay 2 cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Que te vas a morir y que vas a tener que pagar impuestos. Entonces, quienes consideran, oye, este es un activo, como cualquier activo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienes que tributar, ¿no? Hay quienes tienen la aproximación. Entonces, sobre esto hay una discusión. Los que consideran que debe tributarse, lo que dicen es, hay 2 formas de tributar. O por el incremento de valor por la actividad de trading, como si fuera una ganancia de capital, como si fuera una acción que tú compras a 5 y vendes a 10 y tributas, por tanto, sobre 5. Y si eres una persona natural domiciliada en el Perú, tributas a una tasa de 5% sobre esa ganancia de capital. Compras una acción o una cuota de un fondo mutuo o una acción a 5 soles y la vendes a 100, tributas el 5% de 95, ¿no? Si eres persona natural domiciliada en el Perú. Ahora, hay quienes que dicen, oye, ¿y qué pasa si este cripto no lo has obtenido del trading,
sino lo has obtenido del minado. Si tú haces minado como actividad empresarial, hay quienes podrían interpretar que el minado como toda actividad empresarial genera un impuesto a la renta a tasa de 30%, como si fueras una empresa. Entonces imagínate que tributes, como no se lo compraste a nadie el cripto que has minado, justamente lo has obtenido del minado, entonces el día que lo vendas, sobre la ganancia, 30%. ¿No? Entonces, esa es una interpretación. Y la otra interpretación dice, mira, en el tema, por mucho afán recaudador que pueda tener la SUNAT, el sistema tributario se basa en el principio de tipicidad. Tipicidad significa o está literalmente en la ley, o no me puedes obligar a, no me puedes aplicar por analogía, por extensión. Entonces, oye, no hay reconocimiento al tema cripto, entonces no se tributa. Entonces, si le digo que hay una sola posición, le mentiría. Sí sé que la ciudad está mirando el tema porque dicto con otros profesores, dictamos es más, en algunas semanas sale la segunda versión de este curso, que es un diplomado en la Universidad Pacífico, que es tributación de la economía digital, ¿no? En el que nos enfocamos sobre yo hago el capítulo, el módulo inicial, que es sobre los conceptos, sobre el tema blockchain, sobre el tema fintech, y está lleno de gente SUNAT. O sea, creo que la SUNAT claramente está interesados y nos lo han dicho en clase, ¿no? Y estamos acá porque queremos entender para ver cómo va a venir cuando se tenga que regular el punto de vista tributario. Entonces, no hay reconocimiento a nivel tributario expreso, y la discusión hoy día es si van a pretender aplicar por extensión, ¿no? Como si fuera una acción, o si simplemente no van a poder aplicarla y por lo tanto no se va a tributar hasta que no haya un reconocimiento regulatorio. He escuchado interpretaciones de abogados tributaristas muy serios de los dos tipos. Ni para decirte, no, la gente seria, los bravos son los que dicen una cosa u otra. No, he escuchado de las dos. Álvaro, con mucha tristeza te tengo que decir que nos hemos quedado sin tiempo, pero nada, voy a hacer todo lo posible para volver a tenerte en uno de los episodios de este podcast. No, encantado, Bueno, está buena. Ha sido un gustazo tenerte aquí. Bueno, Muchas para el público, para el público, esto fue el live podcast de Dwaps. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Álvaro, a los que nos escucharon. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Nos vemos, gracias.